Y sí, como habéis visto en la miniatura y en el título, Pedro Morilla ha dejado de ser entrenador del Real Club Recreativo de Huelva, tras la derrota ayer por 2 goles a 1 ante el Jaén, en un partido que estaba prácticamente ganado y se acabó perdiendo en los minutos finales. Pedro Morilla se ha confirmado esta mañana que deja de ser entrenador del Recreativo de Huelva. Comenzamos. Después de llegar Pedro Morilla en junio con una idea muy clara, ascender directamente con el Recreativo de Huelva a Primera Federación, trajo fichajes bastante interesantes en todas las posiciones, como Gerolario en portería, Bonaque, Mascarón en defensa, por poner ejemplos. También en el centro con Pepe Mena, Javi Castellano, Alex Bernal sobre todo, que fue el primer fichaje. Y arriba, pues, contundencia ofensiva como Ronnie y verticalidad por las bandas como Da Costa y Arcos. Teniendo una de las mejores plantillas, si por no decir la mejor, del grupo y seguramente una de las mejores de toda la categoría, Pedro Morilla afrontaba una pretemporada, pues, lo dicho, muy buena. Victoria 0-4 ante la Milla, 3-0 ante el Betis B. También se le ganó al Cacereño 2-0, al Marbella 3-1, a equipos de primera ref, estando una categoría por debajo. Y luego pues ya llegó el tramo importante, la verdad, la temporada 25-26 con Pedro Morilla al frente del Recreativo de Huelva. Una temporada que empezaría lejos de casa, fuera del Colombino, frente al Almería B, pero que daría la cara al equipo de Pedro Morilla ganando 0-2 al Almería B. Un buen partido para que viéramos de qué estaba hecho el equipo y sabíamos que teníamos, potencial para destacar en esta categoría, incluso, para ascender sobradamente. Hasta que llegó el primer partido en casa. Recreativo de Huelva, Puente Genil, estadio a rebosar, creo que eran 14.000 personas. Los chavales se pusieron nerviosos y derrota 1-2 en casa ante el Puente Genil. La gente, la afición pensaba, bueno, primer partido en casa, entrada, por así decirlo, grande e inesperada por los jugadores y no están acostumbrados a este ambiente, que se corroboró en la jornada 3. Visita al Estepona en un estadio más chico, victoria por la mínima 0-1. Y luego recibíamos a un Linares, donde se esperaba menos expectación por el temporal y tal, y aún así el Recre no supo dar la cara y empató a 1 ante Linares. Ya se empezaban ahí a generar dudas, porque de 2 partidos en casa, de los 6 primeros puntos solo había sumado 1 de 6. El siguiente partido en casa era a vida o muerte, contra la Lorca Deportiva, en el que se ganó 2-1, sufriendo, no convenciendo, consiguiendo 12 puntos, pero sin convencer. Luego visita a la Deportiva Minera, un partido amargo, en el que el equipo, estando con superioridad numérica en el campo, durante mucho tiempo del partido, con uno más, y bastante tiempo en el descuento con 2 más, acabó empatando a 1. Y luego ya pues llegó la gota que colmó el vaso con esa derrota en casa ante el Jerez por 1-2 en un clásico andaluz que dejó descontenta a la afición del Recreativo y ya se empezaba a especular la destitución de Morilla. Después de todo esto, se empezó a decir que Morilla tenía los partidos contados, de que le quedaban 2 partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Visita a la Unión Atlético, partido clave, en el que tras la cagada de Gerolario, por así decirlo, ante el Jerez, cambia el esquema y pone a David Gil, el portero suplente titular. David Gil hace un partidazo ante la Unión Atlético y el Recre se lleva la victoria por la mínima. Pedro Morilla sigue en el equipo. Hasta que ya se empezó a notar, ya sigue en el inicio del mes de noviembre, Recreativo de Huelva, Atlético malagueño, contra el colista, se queda David Gil de portero, no jugó Lario, se decía que estaba lesionado, sufriendo ante el colista, victoria por la mínima y pitada monumental a Pedro Morilla en su propia casa. Morilla dijo en rueda de prensa que le daba igual la opinión de la afición, que él iba a hacer su trabajo y a cosechar buenos resultados. Pero no fue así, visita al Yeclano, derrota por la mínima con un jugador menos, con un gol en propia, con un gol en propia es verdad, pero sin demostrar nada. Sí que era un campo difícil, pero
sin demostrar nada, aunque no se pudiera jugar muy bien al fútbol en ese estadio. Derrota ante el Yeclano que te sacaba de puestos de playoff y más aún te alejaba tras suspenderse el Recreativo contra el UCAM de Murcia del pasado fin de semana, hasta que llegas ayer, a día de hoy que estoy grabando esto, fue ayer el partido, a la visita ante el Jaén. Partido que en la primera parte estuvo muy igualado, pero es que en la segunda fue un dominio absoluto del equipo de Morilla, hasta que en el 84 llegó el gol de Mario da Costa, pase de Calle Quintana, que acababa de entrar y daba la asistencia y el Recre se ponía por delante. Partido que, bueno, Recre se reenganchaba a playoff, encima tenía el partido extra ese ante Lucam que se ha aplazado, hasta que en dos jugadas aisladas 5 minutos después, seguidos, primero llega el 1-1 del Jaén en el minuto 88, José Carlos retiene la pelota, lo expulsa, nos quedamos con uno menos durante los tramos finales y en la siguiente jugada marca el Jaén el segundo, por lo que el Recreativo de Huelva pierde otro partido y acaba la jornada octavo en la clasificación a 4 puntos del playoff. Es verdad que podría decirse a 1 por el partido menos ante Lucam. Y ya, pues, a raíz de eso se ha tomado la decisión esta mañana de destituir a Pedro Morilla como entrenador del Decano. Ahora a pensar en el próximo partido, Recreativo Águilas, en casa. Veremos a ver quién dirigirá al equipo. ¿Será Raúl Calvarro del filial o traerán a algún sustituto para Pedro Morilla para la semana que viene? No se sabe. Morilla, una cosa que te tengo que decir. Que te vaya bien donde vayas. Espero que no vuelvas. Y nada. Y esto es todo. Veremos a ver cómo nos va contra el Águilas. Se ha hecho oficial también hoy justo que Abel Gómez es entrenador del Recreativo de Huelva, que estaba en la Antequera, ha sido cesado. Espero que no vuelva. Y nada, lo dicho, dale like, suscribiros al canal si no lo estáis, por favor, que me ayudáis muchísimo. Venga, dale por favor, que estamos muy cerca de los 200 suscriptores. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.